El ensayista francés Joubert dejó escrito en sus pensamientos que las preguntas descubren la amplitud del ingenio y las respuestas su agudeza. Amplitud y agudeza se funden en el libro firmado por Ernesto Sáez de Buruaga, que compila casi una veintena de entrevistas hechas en persona. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Ernesto. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, bien hallado otra vez. Tal y como están configurados los espacios de televisión hoy en día, nos llama mucho la atención que siga habiendo esos pequeños espacios, o esos grandes espacios de la entrevista, de la conversación pausada, del tú a tú. ¿Le costó mucho convencer a su jefa para meter en el mare magnum de televisivo ese espacio de pausa y reflexión? No, porque venía de los tiempos de Manolo Soriano, que es periodista y que entiende perfectamente el género, y además decía que necesitaban una televisión pública que accediera a gente que habitualmente los programas pues no tienen cabida, ¿no? Sí. Entonces tienes la posibilidad de entrevistar a un Sabino Fernández Campo, a un Nicolás Redondo, a un José María Aznar, en fin, tiene mucha gente que necesitas pozo para poder estar con ellos y que te cuenten un poco pues lo que tú quieres sacarles, ¿no? Claro, dice que eso es más fácil porque su jefe era periodista entonces y entonces, bueno, pues era más fácil, sabía de lo que iba. Es más difícil cuando en una televisión o una radio el jefe es empresario y no periodista. Sí, porque tienes que convencerle de algo que a veces él no lo ve, ¿no? Con un periodista nos entendemos porque hablamos el mismo idioma, ya. Simplemente con sentarnos. Y con un empresario, fundamentalmente, lo que busca es una rentabilidad, ¿no? Una rentabilidad económica, que es muy lícita. Lo que pasa es que yo les trato de demostrar que haciendo otro tipo de televisión, haciendo entrevistas, haciendo un programa de debate político, también hay audiencias, también hay prestigio y también hay una fijación de audiencia que te busca y que sabe que va a encontrar algo que no lo encuentra en otro sitio, ¿no? ¿Y suele estar un día entero con cada invitado? Sí, fundamentalmente un día, más la preparación. Claro. Pero claro, es que no es lo mismo llegar, dar un paseo, estar por el campo, pararnos, luego comer, después de comer seguir, luego ir a ver cosas específicas de su despacho, de su casa, de sus aficiones. Te crea una complicidad porque ya te conocían de antes. La televisión ayuda mucho a que la gente te conozca y te abran la puerta no como un extraño, sino como alguien ya conocido. Y cuando ya convives con ellos un día, pues ya eso es otra historia. La entrevista es diferente, ¿no? Si tú estás comiendo con su familia, con sus amigos, te has tomado una copa, paseas por la finca. No sé, me estoy acordando, por ejemplo, de Ponce, ¿no? Al que yo le tenía una gran admiración, pero fuimos a la finca, estuvimos con su mujer, comimos con su madre, bañamos a su hija. La entrevista es distinta, es que no puede ser igual antes que después. Si llega usted a bañar, a acompañar a bañar pues a la hija del terminamos invitado. bañando a Paloma Ponce, con su madre y con su abuela. Fue una imagen entrañable que no salió en la entrevista, pero que te da una complicidad luego incluso a la hora de montarla, ¿no? De despedirte de los personajes. Claro. Te da un background y te da unas posibilidades que no tienes en una entrevista que llegas y la haces, ¿no? Usted se mueve en dos campos, porque su otro programa, Madrid Opina, a veces se forma un ruido considerable, ¿no? Es quizá la antítesis, ¿no? Sí, pero si te das cuenta evolucionó mucho. Antes se interrumpían, se gritaban y yo creo que dimos paso a una tertulia mucho más reposada, donde se han incorporado personajes que además la hacen más reposada. Gente que no va a las tertulias, como un Eduardo Serra, por ejemplo, pues o como un Joaquín Leguina, que te dicen, da gusto venir a un sitio donde se discute de una forma inteligente y respetada. Entre todos, sobre todo los periodistas, tenemos que dar la educación para la ciudadanía, empieza en las televisiones también, en lo que nosotros somos capaces de transmitir a la gente, ¿no? Y si bien que nos respetamos y que después de nuestras discrepancias pues seguimos tan amigos y nos damos abrazos, pues yo creo que es un buen ejemplo para todos. Estamos perdiendo muchas cosas y una fundamental es saber escuchar y la buena educación. Y la buena educación se demuestra cuando tienes a alguien que piensa diferente que tú y tienes que respetar que piense diferente y argumentar tú lo que tú ves de la parte política, social o económica de una información, ¿no? Los problemas que hay ahora mismo en Telemadrid con repetidas huelgas por parte de los sindicatos ¿están afectando mucho a programas como el suyo? Hombre, mentiría si dijera que no. Cuando tú no estás en el día a día, cuando tu frecuencia es los martes a las 10:15 de la noche y un martes apareces, dos no y uno sí, pues obviamente el programa se debilita y se está debilitando. ¿Cómo ve desde dentro de la casa que se haya cogido como, no sé, casi costumbre el pasar a negro? Yo creo que ir a negro es un auténtico disparate, a lo que no se debe llegar nunca, ¿no? Pero yo en este momento en Telemadrid soy una persona que está contratada con una productora y que por respeto a los trabajadores y a la dirección y al montaje de Telemadrid creo que no debo opinar públicamente de lo que pasa en Telemadrid. Volvemos a sus entrevistas. Es curioso porque de Aznar, por ejemplo, dice que casi nadie sabe interpretar sus silencios en política, y de Ansón, que es cómplice en los silencios. Es decir, son dos personas que manejan muy bien. ¿Cómo es esto de que en política nadie sabe interpretar los silencios de Aznar? No, porque Aznar siempre se dice, no, uy, ya sabemos cómo es, porque cuando callan, bueno, yo creo que los silencios de Aznar los interpreta él mismo, yo creo que el personaje juega con eso, ¿no? Aznar escucha mucho,
habla poco, pregunta lo justo, es un hombre que las capta al vuelo. Y por lo tanto yo creo que todo el mundo quiere interpretar esos silencios, lo que dice y lo que deja de decir. Yo creo que es parte del juego, ¿no? Casi intentar titular con uno de sus silencios, ¿no? Sí, pero bueno, lo sabéis todos, ¿no? Es que Aznar ha esbozado, Aznar ha caído, Aznar ha sonrido, Aznar ha hecho una boca. Pues vale, esa es la forma de ser del personaje. Y el Ansón Luis María Ansón es lo contrario. Por el despacho de Luis María Ansón yo creo que hemos pasado todos los periodistas de la élite de este país, empresarios, financieros, actores, políticos, y le han contado todo. Yo creo que Ansón ha manejado los resortes del poder realmente de este país y los conoce absolutamente todos. Yo creo que es unos personajes de la historia de España más apasionantes del último siglo. ¿Alguna vez tuvo que entrevistar o entrevistó a alguien que le cayera mal? En los informativos de la red de la televisión he entrevistado a miles y por lo tanto en alguna ocasión pues supongo que habré entrevistado a gente que o que no me interesa demasiado o que no me cayera muy bien personalmente, pero es irrelevante. Habla en el libro de una de las entrevistas que más nos llamó la atención es por ejemplo la de Julio Anguita, por lo que dice del personaje, que en el perfil previo que elabora de cada uno de los personajes que están en el libro hay un perfil previo, dice que 24 horas al día es consecuente con sus ideas, ¿no? Sí, refiriéndose a Julio Anguita. Eso es complicado, ¿le sorprende encontrarlo en el mundo de la política eso mismo? Yo creo que Julio Anguita es un personaje relevante y peculiar. De hecho, todo el mundo todavía le echamos de menos, ¿no? Sí. Programa, y sigo yo desde el primer día hasta el último defendiendo lo mismo. Yo eres un hombre que sigue siendo fiel a sus ideas, a sus costumbres, a su gente. Vivió como era un barrio y donde había un barrio con problemas y donde no se podía tener las cosas que se tienen hoy en día. Él aprecia lo que tiene, es un hombre muy cercano, muy cariñoso. Y cuando te habla de sus emociones, de sus amores, de su hijo, de sus infartos, de su madre, para mí era admirable. Hay pocos como él. Muchos críticos dicen que hoy en día el Congreso de los Diputados, pues... Hombre, yo creo que Anguita es un personaje distinto de otros muchos. Y yo creo que los políticos de hace unos años estaban mejor preparados que los de ahora. Y que Anguita es un hombre de la vieja guardia que representaba una época de España donde se era más generoso el político... y hacía política, pero hacía pensando más en los demás que en su partido. En las entrevistas a políticos, no sé si ha notado que al principio de la entrevista son personajes que suelen ponerse a la defensiva hasta que entran en confianza con quien les pregunta. Es posible, pero bueno, la obligación de una persona que entrevista es ganarse la confianza del que tiene enfrente, ¿no? Y antes o después, cuando empiezas a hablar de la infancia, de los padres, de los recuerdos, de cómo leía el tebeo, el jabato, de cómo salía en las procesiones de Monaguillo, pues la sonrisa le viene el recuerdo, ¿no? Y es una entrevista afable, no es una entrevista agresiva, no es una entrevista para sacar información, es una entrevista donde yo quiero que se luzca el personaje, porque luciéndose el personaje se luce el programa, ¿no? Claro, entonces habrá notado mucha diferencia entre esas entrevistas, las miles que ha hecho para informativos, que era obtener la información, y las otras, ¿no? En un informativo, en 2 minutos y medio, tienes que hacerle 3 preguntas buscando el titular. Y aquí estás 4 horas para sacar algo que nos lleva a todos a la sonrisa y dar nuevos datos de un personaje que se le conoce públicamente pero no se le conoce personalmente. Claro, no busca el titular, no busca el personaje. Busca otra cosa. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando me decía María San Gil, estábamos paseando por las calles de San Sebastián y se acerca una persona y dice, hija de puta. Dice, mira, esta es mi realidad y con esto tengo que vivir. O cuando no podía sacar a sus hijos con el coche a pasear porque en las papeleras podía haber una bomba, ¿no? Y lo sacaba una señora y ya los veía desde la ventana. O cuando no podía ir al cine porque estaba oscura la sala y no sabía quién estaba detrás. Y con todas esas cosas, en su medio natural, paseando por San Sebastián, emocionándose, pues eso te deja también a ti huella personalmente, ¿no? ¿Alguna vez no le han querido contestar alguna pregunta? No, en las entrevistas ninguna. Es más, había algún personaje que... Bueno, yo creo que es una cuestión... Vuelvo a la educación. Yo creo que puedes preguntar todo. El problema está cómo lo preguntas. O sea, yo, no sé, pues con el Marqués de Griñón, que es un hombre entrañable, una persona educada, un magnífico anfitrión, pues yo no quería hablar de sus mujeres ni tal, pero era una parte de su vida importante. Y le pregunté muy educadamente, bueno, y se dice que se había enamorado de Cristina Onassis, y me contó una historia apasionante. Cristina Onassis viene a seguirle, le sigue por toda la provincia de Toledo, y llama un día a su padre para conocerle. Y le pregunta a su padre en el Rich, ¿y usted qué es? Y dice, si yo le digo que soy conde, le digo, voy a decir que soy agricultor. Dice, sí, yo soy agricultor, me dedico al campo. Y dice, y se acabó el noviazgo. Es un hombre entrañable, contando las cosas con una tranquilidad, con una naturalidad, hablando del rey, de sus otras mujeres, con tanto cariño y tanta educación, que simplemente plantear la historia y él va donde quiere ir. Y si no quiere ir, yo no lo voy a insistir, porque, insisto, yo no me importa nada saber de lo que él no quiera contar o que sienta incómodo. Pero te das cuenta que todas las cosas se pueden preguntar y todas las cosas se pueden contestar.
Se derriban tópicos con ese tipo de entrevistas, de conversaciones más que entrevistas, las que hace en persona. Conoces mejor al personaje y ayudas a que le conozcan mejor. Para mí fueron algunos auténticas sorpresas. Todos en la parte humana. Claro, Rosa porque Díez, no les conocía personalmente. Rosa claro. Díez, que te diga, voy a ver a mi hija por las noches en San Sebastián para que no sepan que es hija de Rosa Díez, para que no tenga problemas. Es que claro, vemos a Rosa Díez subida al pedestal, ¿no? Es que Rosa Díez tiene problemas y cuando se le dice a su hija, mamá, ¿han revisado los coches cada día, los que hay para subir a casa? Su casa termina en una calle sin salida. Y me dice, Rosa, es que nunca me di cuenta que mi hija pensaba que me podían matar y no me decía nada, era muy niña. Estas cosas vividas y contadas o emocionándose cuando hablaba de que nadie iba a los entierros de los guardias civiles en la época de los años del plomo donde los mataban y no iba nadie. Dice, hasta que nos mataron nosotros y entonces reaccionamos.